Mi vida, hasta ese día, había sido un tejido de rutinas sencillas. Me llamo Carmen, y ya había superado los 82 años. Vivía en mi casa de siempre, una casita pequeña pero acogedora en un barrio tranquilo de Sevilla. Mis días transcurrían entre mi pequeño jardín, donde cultivaba algunas rosas y hierbas aromáticas, la cocina, donde preparaba mis guisos de siempre, y el salón, donde leía los periódicos y veía mis programas de televisión. No era una vida emocionante, pero era mía. Era tranquila y me gustaba. Mi nieto, Mateo, era mi único pariente cercano vivo. Siempre había sido un buen muchacho, desde que era un niño. Lo crié yo, en gran parte, después de que mi hija, su madre, falleciera muy joven. Mateo era mi alegría, mi preocupación constante. Se había convertido en un hombre de negocios, de esos que viajan mucho y hablan por teléfono todo el día. Yo no entendía muy bien a qué se dedicaba, pero sabía que le iba bien. Tenía un buen coche, un apartamento moderno en el centro y siempre iba impecable. Últimamente, eso sí, lo veía menos. Las visitas se habían vuelto más esporádicas. Antes venía cada semana, luego cada 15 días, después una vez al mes. Siempre tenía una excusa, que el trabajo, que un viaje, que estaba muy ocupado. Yo lo entendía, o eso intentaba. Los jóvenes de hoy tienen muchas cosas en la cabeza. Pero, en el fondo, sentía un vacío. La casa se sentía más grande y silenciosa cuando él no estaba. Mi cumpleaños era el 17 de abril. Siempre me gustó esa fecha. La primavera en Sevilla es hermosa, los naranjos florecen y el aire se llena de un perfume dulce. Ese año cumpliría 83. Yo no esperaba una gran fiesta, nunca me gustaron los alardes. Solo quería que Mateo viniera a cenar, que me trajera mi pastel favorito, ese de nata y fresas, y que me contara cómo le iba, como hacíamos antes. Era mi pequeño ritual. Unos días antes de mi cumpleaños, Mateo me llamó. Me dijo que tenía una sorpresa para mí, un regalo muy especial. Su voz sonaba un poco rara, más tensa de lo habitual, pero lo atribuía a la emoción. Los jóvenes son así, siempre con sus intrigas. Le dije que no necesitaba nada, que su compañía era mi mejor regalo. Él insistió, dijo que sería un día diferente, que me recogía a las 10 de la mañana del propio 17. Me pidió que estuviera lista, vestida, y con una maleta pequeña con lo esencial. Esa parte me extrañó. ¿Una maleta? ¿A dónde iríamos? Le pregunté, y él se rió, dijo que era parte de la sorpresa. Confié en él, claro. Era Mateo. El 17 de abril amaneció soleado, como casi siempre en Sevilla. Me levanté temprano, me vestí con mi mejor traje, ese de tela ligera y color pastel que solo usaba en ocasiones especiales. Preparé mi pequeña maleta, con un par de mudas de ropa, mis medicinas y la foto de mi difunto esposo, Antonio. La puse junto a la puerta, esperando. Los minutos pasaban lentos, cada tic-tac del reloj de pared parecía una eternidad. Sentía una mezcla de emoción y una ligera inquietud. La sorpresa de Mateo, ¿qué sería? A las 10 en punto, un coche negro se detuvo frente a mi casa. No era el coche habitual de Mateo, este era más grande, más elegante. Él bajó, impecable como siempre, con una sonrisa en el rostro, pero sus ojos parecían un poco evasivos. Me saludó con un beso en la frente, me felicitó por mi cumpleaños, y me dijo que todo estaba listo para la sorpresa. Me tomó la maleta y me ayudó a subir al coche. El interior era lujoso, con asientos de cuero. Me sentía extraña, como en una película. El coche comenzó a moverse, alejándose de mi barrio. Pensé que iríamos al campo, quizás a algún pueblo cercano para comer. Pero no, la ruta era diferente. Nos adentrábamos más en las afueras de la ciudad, por zonas que yo no conocía bien. Edificios grandes, modernos, con jardines cuidados. Mi curiosidad se mezclaba con una punzada de preocupación. ¿A dónde me llevaba? Finalmente, el coche se detuvo frente a un edificio imponente. Era grande, de color crema, con un jardín enorme y muy bien cuidado. Había una fuente en la entrada y muchas flores. Parecía un hotel de lujo,
de esos que se ven en las revistas. En la entrada, un letrero discreto, con letras doradas. Decía, Residencia Girasoles. Leí el nombre en voz alta, y mi voz sonó un poco temblorosa. Residencia. Esa palabra me dio un escalofrío. Mateo me miró, su sonrisa aún allí, pero sus ojos fijos en el volante. Me dijo que esa era la sorpresa, mi regalo de cumpleaños. Que me había conseguido una plaza en la mejor residencia de Sevilla. Que allí estaría bien cuidada, que tendría compañía, actividades, y que ya no tendría que preocuparme por la casa, por las compras, por nada. Mi mente se quedó en blanco. Mi corazón se encogió. Residencia. Girasoles. Una residencia de ancianos. En mi cumpleaños. No pude decir nada. Las palabras se me atascaron en la garganta. Miré el edificio, las flores, la fuente, y todo parecía burlarse de mí. Mateo bajó del coche, abrió mi puerta y me tendió la mano. Me sentía como si estuviera caminando en un sueño malo. Entramos en la residencia. El interior era luminoso, moderno, con grandes ventanales y un olor a desinfectante. Una mujer joven, vestida con un uniforme impecable, nos recibió con una sonrisa amable. Era la directora, me dijo Mateo. Me saludó, me felicitó por mi cumpleaños, y me dijo que me esperaba, que Mateo ya había arreglado todo. Me senté en un sofá cómodo, mientras Mateo hablaba con la directora, firmando papeles, entregando documentos. Escuchaba fragmentos de su conversación, todo pagado, la mejor habitación, todas las comodidades. Mi cabeza zumbaba. Intentaba procesar lo que estaba pasando. En mi cumpleaños, mi único nieto, al que crié con tanto amor, me estaba dejando en una residencia de ancianos. Cuando terminaron de hablar, Mateo se acercó a mí. Me tomó la mano. Me dijo que esto era lo mejor para mí, que yo ya no estaba para vivir sola, que necesitaba cuidados, compañía. Que él estaba muy ocupado, que sus viajes no le permitían cuidarme como yo merecía. Que esto era un sacrificio para él también, pero que era necesario. Su voz sonaba sincera, o al menos eso intentaba. Pero yo sentía una punzada de amargura. Me llevó a mi habitación. Era amplia, luminosa, con un balcón que daba al jardín. Había una cama hecha, un armario, un baño adaptado. Era bonita, sí, pero no era mi casa. No eran mis muebles, no era mi jardín, no era mi silencio. Mis ojos se posaron en la pequeña maleta que él había puesto junto a la cama. Mis pocas pertenencias, mi vida reducida a una maleta. Mateo me ayudó a desempacar algunas cosas. Puso la foto de Antonio en la mesita de noche. Me dio un beso en la frente. Me dijo que vendría a visitarme a menudo, que me llamaría todos los días. Y luego, me miró con una sonrisa forzada. Me dijo que se tenía que ir, que tenía una reunión importante. Lo vi salir de la habitación, sus pasos resonando en el pasillo. La puerta se cerró detrás de él con un suave clic. Me quedé sola. En mi cumpleaños. En mi nuevo hogar. Las lágrimas, que había contenido durante horas, comenzaron a brotar. No eran lágrimas de tristeza, al principio, sino de rabia, de incredulidad. ¿Cómo había podido hacerme esto? Miré por la ventana. El jardín estaba lleno de flores, de girasoles, de vida. Pero yo me sentía marchita. El sol de Sevilla, antes mi alegría, ahora me parecía una burla cruel. La vida que yo conocía, mi tranquila existencia, había terminado en un solo día. Y yo estaba allí, con mi pequeña maleta, en una habitación desconocida, rodeada de extraños. Los días siguientes fueron una niebla. El personal de la residencia era amable, las enfermeras pacientes, los horarios estrictos. Las comidas a la hora, las medicinas a la hora, las actividades a la hora. Había otros residentes, sí, ancianos como yo, algunos más activos, otros más perdidos en sus propios mundos. Intenté socializar, pero mi corazón no estaba allí. Me sentía una extraña, un número más en esa gran casa. Mateo llamó el primer día, como había prometido. Me preguntó cómo estaba,
si me gustaba la habitación, si me sentía cómoda. Le respondí que sí, con una voz plana, sin emoción. No quería que supiera lo mucho que me dolía. No quería darle la satisfacción de verme sufrir. Me dijo que vendría a visitarme el próximo fin de semana. Pero el fin de semana llegó, y Mateo no apareció. Me llamó, dijo que había surgido un imprevisto de trabajo. Que lo sentía mucho, que vendría la semana siguiente sin falta. La misma excusa de siempre. Una punzada de decepción, pero no sorpresa. Era predecible. Él siempre había sido un maestro en las excusas. Las semanas se convirtieron en meses. Las visitas de Mateo se hicieron cada vez más esporádicas. Una vez al mes, si tenía suerte. Sus llamadas, cada vez más cortas. Siempre la misma historia, el trabajo, los viajes, la presión. Yo dejé de esperarlo. Mi corazón se había endurecido. No había rabia, ya no. Solo una resignación fría, un vacío. Me sentía olvidada. Abandonada. Sin embargo, a medida que el tiempo pasaba, empecé a observar. A escuchar. A tejer mis propias redes. La residencia Girasoles no era solo un lugar de espera para la muerte. Era un microcosmos de vidas, de historias, de secretos. Había residentes con los que nadie hablaba, otros que recibían visitas constantes. Había personal que era realmente amable, y otros que solo hacían su trabajo por obligación. Había chismorreos, envidias, alianzas. Era una sociedad en miniatura. Y yo, que siempre había sido observadora, comencé a ver cosas. Detalles. Patrones. Descubrí que algunos residentes tenían problemas con sus medicinas, que el personal no siempre les daba las dosis correctas. Que algunas familias venían a visitar a sus parientes solo para revisar sus cuentas bancarias. Que había robos pequeños, desapariciones de objetos personales. Que la vida en la residencia Girasoles no era tan idílica como la pintaban. Un día, mientras estaba en el jardín, un anciano llamado Don Luis, un hombre que siempre estaba solo y que apenas hablaba, se me acercó. Tenía los ojos llenos de miedo. Me susurró algo sobre el sótano, sobre cosas raras que pasaban allí. Me dijo que no se lo contara a nadie, que tenía miedo. Yo lo tranquilicé, le dije que no se preocupara. Pero sus palabras se quedaron grabadas en mi mente. El sótano. Nunca había pensado en el sótano. Comencé a investigar. Con la discreción que había aprendido en años de vida, con la paciencia de un cazador, empecé a moverme por la residencia, a hablar con el personal, con otros residentes, a observar los horarios, las rutinas. Me di cuenta de que el sótano era un lugar prohibido para los residentes. Que solo el personal autorizado podía acceder a él. Y que, a veces, por las noches, se oían ruidos extraños que venían de abajo. Mi mente, que Mateo creía que ya no estaba para vivir sola, que necesitaba ser cuidada, comenzó a funcionar de nuevo. Mi abuela, Elena, me había enseñado la importancia de la observación, de los detalles. Y yo, su nieta, no había perdido esa capacidad. Había una intriga aquí, un misterio. Y yo, Carmen, la anciana abandonada en la residencia Girasoles, estaba a punto de desentrañarlo. Y quizás, al hacerlo, cambiar no solo mi vida, sino también la de otros. Y quizás, solo quizás, hacer que Mateo se arrepintiera de haberme dejado allí. El susurro de Don Luis sobre el sótano se clavó en mi mente como una astilla. Ese viejo, con sus ojos asustados, había encendido una chispa en mi espíritu. La residencia Girasoles, con su fachada impecable y sus jardines perfectos, empezó a revelarse como algo más de lo que aparentaba. Ya no era solo mi prisión, sino un misterio que clamaba por ser desentrañado. Mi mente, que había estado aletargada por la tristeza y la resignación, se activó de nuevo, impulsada por una curiosidad que creía haber perdido hace mucho tiempo. Mi primer paso fue la observación. Me convertí en una sombra discreta, moviéndome por los pasillos, sentada en el salón, fingiendo leer mientras mis ojos y oídos absorbían cada detalle. Noté que el personal de la noche era diferente al del día. Menos numeroso, más silencioso, y con una actitud más esquiva. Había una enfermera en particular,
la señorita Rosa, una mujer joven y de aspecto dulce, que parecía tener un acceso privilegiado al sótano. Siempre la veía con un manojo de llaves, y a veces, por la noche, desaparecía durante largos periodos. Las puertas del sótano estaban en un rincón apartado, cerca de la cocina. Eran 2 puertas de metal, gruesas, con un aspecto industrial y un candado grande y pesado. Un cartel advertía que solo personal autorizado tenía acceso. Pero no era el cartel lo que me intrigaba, sino el hecho de que, de vez en cuando, el olor a desinfectante que impregnaba la residencia se mezclaba con un aroma peculiar, como a productos químicos fuertes, que parecía emanar de esa zona. Comencé a acercarme a don Luis. No de forma directa, no quería asustarlo. Lo busqué en el jardín, donde solía sentarse solo, observando las flores. Le ofrecí una galleta que había guardado de la merienda. Él me miró con recelo al principio, pero mi sonrisa debió de parecerle inofensiva. Empezamos a hablar de cosas triviales, del tiempo, de las rosas. Poco a poco, gané su confianza. Un día, mientras estábamos sentados juntos, le mencioné el sótano. Dije que había oído ruidos extraños por la noche. Don Luis se puso pálido. Me miró con ojos aterrorizados. Me susurró que ellos bajaban por la noche. Que no eran solo el personal. Que había otros. Otros que entraban y salían del sótano en la oscuridad, cargando cosas. Dijo que había visto camiones pequeños, sin distintivos, aparcar en la parte trasera del edificio, cerca de la entrada de servicio que daba al sótano. Que todo era muy misterioso. Sus palabras confirmaron mis sospechas. Esto no era solo una cuestión de negligencia o robos menores. Había algo más oscuro, algo más organizado. Decidí que necesitaba entrar en ese sótano. Necesitaba ver con mis propios ojos qué era lo que mi nieto me había dejado, en el fondo, al abandonarme en ese lugar. Mi oportunidad llegó una noche. La señorita Rosa, la enfermera del sótano, tenía la costumbre de dejar sus llaves en un gancho junto a su puesto de enfermería, cuando iba al baño o a tomar un café. Era un riesgo, sí, pero su confianza, o su descuido, era mi oportunidad. Esa noche, fingí que necesitaba ir al baño con urgencia. Me levanté lentamente, con la ayuda de mi andador, y me dirigí hacia la dirección equivocada, haciendo un rodeo. La señorita Rosa, atareada con unos papeles, no me prestó atención. Pasé junto a su puesto, mi mano se extendió con una agilidad que no creía poseer, y tomé el manojo de llaves. Lo escondí bajo mi pañuelo y seguí mi camino al baño, mi corazón latiendo como un tambor. En el baño, examiné las llaves. Había varias, pero una en particular era más grande y pesada que las demás. Asumí que era la del sótano. La guardé cuidadosamente, y cuando regresé al salón, devolví el resto del manojo a su sitio sin que nadie lo notara. La adrenalina me mantenía alerta. Esa noche no dormiría. Esperé hasta la madrugada. Las luces de la residencia eran tenues, la mayoría de los residentes dormían. El personal de noche era escaso. Me vestí con ropa oscura, me puse mis zapatillas más silenciosas y me até un pañuelo en la cabeza para que mi pelo no me delatara. Llevaba conmigo mi linterna pequeña, la que usaba para leer por la noche. Me moví por el pasillo, lentamente, sigilosamente, como una sombra. Cada crujido del suelo, cada murmullo, me hacía parar. Finalmente, llegué a las puertas del sótano. El candado era el mismo que recordaba. Saqué la llave grande y pesada. Mis manos temblaban un poco, pero no por miedo, sino por la emoción. La inserté en la cerradura. Giró con un clic seco y satisfactorio. Abrí la primera puerta lentamente, el chirrido metálico resonó en el silencio. Entré, y un olor a humedad y a algo indefinible me golpeó de lleno. El sótano era oscuro, mucho más oscuro de lo que esperaba. El haz de mi linterna bailó en la penumbra, revelando un espacio inmenso, lleno de sombras y objetos indistintos. Las paredes eran de ladrillo, con tuberías expuestas y cables que colgaban del techo. El suelo era de cemento, irregular y resbaladizo en algunos lugares. Mi primera impresión fue la de un almacén, lleno de cosas viejas y olvidadas. Pero a medida que avanzaba,
me di cuenta de que no era solo un almacén. Había estanterías repletas de cajas, muchas de ellas etiquetadas con números y nombres que no reconocí. Había equipos electrónicos cubiertos con lonas, y en una esquina vi lo que parecían ser grandes contenedores de metal, similares a los que se usan para almacenar productos químicos. El olor peculiar era más fuerte aquí. Me moví con cautela, iluminando cada rincón. Encontré una habitación lateral, más pequeña, con una puerta de madera. La abrí. Dentro había una serie de jaulas. Jaulas grandes, vacías, con restos de paja y excrementos. No eran jaulas para animales domésticos. Eran jaulas para algo más grande, algo que me hizo sentir un escalofrío. ¿Qué estaban guardando aquí abajo? Continué mi exploración. Encontré otra habitación, esta vez llena de documentos. Archivadores, cajas con papeles, computadoras antiguas. Era una oficina improvisada, pero con un aire de clandestinidad. Miré algunos de los documentos. Eran registros de pacientes. Pero no de pacientes de la residencia Girasoles. Eran nombres desconocidos, con fechas y diagnósticos médicos que me resultaron extraños. Algunos de los nombres estaban tachados, otros tenían símbolos raros. Era como si estuvieran experimentando con personas. Mi corazón se aceleró. Esto era mucho más serio de lo que había imaginado. No era solo negligencia o robos. Esto era algo criminal. La residencia Girasoles era una tapadera. Pero, ¿para qué? ¿Qué estaban haciendo con esos pacientes? ¿Y por qué había jaulas? Un sonido. Un leve crujido sobre mi cabeza. Levanté la vista. Había una rejilla de ventilación en el techo, justo encima de donde estaba. Y de esa rejilla, una voz. Una voz susurrante, apenas audible, que no reconocí. Era un hombre. Parecía estar hablando por teléfono, pero solo podía escuchar fragmentos. Palabras sueltas, la mercancía, el envío, esta noche, no dejar rastros. Me quedé inmóvil, mi linterna apagada, mi respiración contenida. La voz se hizo más clara. Escuché su nombre, la directora. Estaba hablando con ella. Estaban planeando algo. Algo que sucedería esa misma noche. Y parecía involucrar a mercancía y envíos. La punzada de miedo que sentí fue real, pero se mezcló con una oleada de rabia. Mateo me había dejado aquí. En un lugar que parecía una residencia de ancianos, pero que en realidad era una tapadera para algo oscuro, algo ilegal. ¿Lo sabía él? ¿Era parte de esto? La idea me revolvió el estómago. Me moví hacia la puerta de la oficina improvisada, mi mente trabajando a toda velocidad. Necesitaba más información. Necesitaba pruebas. Mis ojos se posaron en un archivador abierto. Había un documento con un logo. Un logo que reconocí vagamente. Era el logo de una empresa farmacéutica. Pero no una empresa conocida. Una empresa que había estado en las noticias hacía unos años, relacionada con escándalos de medicamentos falsificados. El hombre de arriba seguía hablando. Sus palabras eran cada vez más urgentes. Los nuevos tienen que estar listos. ¿Nuevos? ¿Nuevos qué? ¿Pacientes? ¿O algo más? Escuché pasos acercándose por el pasillo del sótano. Eran varios. Y venían directamente hacia la oficina. No había tiempo para esconderme. Me congelé. La puerta se abrió de golpe, y una luz potente me cegó. ¿Qué hace usted aquí, señora Carmen? La voz era la de la señorita Rosa, la enfermera, pero su tono era gélido, sin rastro de su habitual amabilidad. Detrás de ella, dos hombres grandes, con uniformes de seguridad, me miraban con expresiones amenazantes. Habían descubierto mi incursión. Mi corazón dio un vuelco. Estaba atrapada. No había escapatoria. El pánico me invadió por un instante, pero luego, una extraña calma se apoderó de mí. Había descubierto su secreto. Había visto lo que Mateo no vio, lo que los demás no querían ver. Y aunque me habían atrapado, yo tenía la información.
y sabía que, de alguna manera, lo que había descubierto cambiaría todo. La señorita Rosa se acercó a mí, sus ojos duros. Uno de los hombres de seguridad me tomó por el brazo, con una fuerza innecesaria. Sentí el dolor, pero no me quejé. Me arrastraron fuera de la oficina, de la biblioteca de secretos, hacia el pasillo oscuro. La linterna que llevaba se cayó de mi mano, y su luz se apagó al golpear el suelo. Escuché a la señorita Rosa murmurar algo por un walkie-talkie. Me llevaban a un lugar que no conocía, más profundo en el sótano, hacia un área que no había tenido tiempo de explorar. Sentí que me arrastraban por un pasillo estrecho, y luego, una puerta se abrió. Me empujaron hacia adentro. Era una habitación pequeña, fría, sin ventanas. Las paredes eran de cemento desnudo. Había una cama simple, un inodoro y un lavabo. Era una celda. Habían descubierto mi espionaje. Y me estaban encerrando. La puerta se cerró detrás de mí con un golpe metálico. Escuché el sonido de un cerrojo. Estaba encerrada. Sola. En la oscuridad. Pero no me sentía derrotada. Tenía miedo, sí, pero también una furia que me quemaba por dentro. Había visto sus crímenes. Había descubierto la verdad. Y sabía que no me quedaría callada. Que de alguna manera, saldría de allí. Y que Mateo, mi nieto, se arrepentiría, muy pronto, de haberme dejado en la residencia Girasoles. El juego había comenzado. La puerta de metal se cerró con un golpe sordo, y el sonido del cerrojo retumbó en la pequeña celda. La oscuridad era casi total, solo una tenue luz se filtraba por una rendija bajo la puerta. El frío del cemento traspasaba mis ropas, y el aire era denso, viciado. Estaba encerrada. Sola. En mi cumpleaños, mi nieto me había dejado en una residencia, y ahora, esa misma residencia me tenía prisionera. La ironía era tan cruel que casi me arranca una carcajada amarga y desesperada. El pánico, que había logrado controlar en el sótano, amenazó con abrumarme. Pero luego, mi furia regresó. Una furia fría, controlada, que me quemaba por dentro. No podía permitirme el lujo de la desesperación. Había visto sus crímenes, había descubierto su secreto, y no me quedaría callada. Mi vida no terminaría en una celda, en el olvido, en la oscuridad. Me levanté con dificultad, tanteando las paredes. Eran lisas, frías, sin ventanas. Sentí el lavabo y el inodoro. Era una celda diseñada para mantener a alguien aislado, sin contacto con el exterior. Me senté en la simple cama de cemento, sintiendo la dureza bajo mis huesos. Intenté recordar cada detalle de lo que había visto en la oficina improvisada, los nombres tachados en los registros de pacientes, el logo de la farmacéutica de medicamentos falsificados, las jaulas vacías, los fragmentos de la conversación del hombre de arriba. Todo encajaba, pero de una manera horripilante. Pasaron las horas. No sabía si era de noche o de día. El tiempo en esa celda era una entidad amorfa. Tenía sed, y el agua del lavabo sabía a metal. Sentía hambre, pero el estómago estaba encogido por la tensión. Finalmente, escuché pasos. La puerta se abrió con un chirrido, y la luz de un pasillo me cegó por un instante. Era la señorita Rosa, acompañada de un guardia. Llevaban una bandeja con algo que parecía ser comida. «Aquí tiene su cena, señora Carmen», dijo la señorita Rosa, su voz ahora completamente desprovista de la dulzura habitual. Era dura, fría, autoritaria. El guardia dejó la bandeja en el suelo, lejos de mi alcance. Ella me miró con ojos que no mostraban compasión. «Le sugiero que no intente nada. Estamos vigilándola. Y si habla de lo que ha visto, las cosas se pondrán mucho peor para usted. Y para otros». Sus palabras eran una amenaza velada. Comí lo poco que pude, intentando no mostrar mi miedo. Mientras comía, observaba a la señorita Rosa. Había algo en su mirada, una dureza que no era innata, sino aprendida. Me hizo pensar que ella también era, en cierto modo, una prisionera. Quizás no en una celda, pero sí de una situación de la que no podía escapar. Los días se sucedieron en una monotonía inquietante.
La misma comida, las mismas visitas cortas de la señorita Rosa y el guardia. No hablaban. Solo observaban. Yo fingía estar débil, confundida, resignada. Había aprendido que la mejor manera de ganar la confianza de tus captores es que te subestimen. Que piensen que no eres una amenaza. Mi edad, mi aparente fragilidad, se convirtieron en mi disfraz. Durante mi tiempo de observación en el sótano, antes de ser atrapada, había notado la existencia de un pequeño ducto de ventilación, justo en la parte superior de mi celda, lo suficientemente grande como para escuchar las conversaciones del pasillo cuando las luces de la residencia se apagaban y el personal de noche pensaba que estaban solos. Decidí usar eso a mi favor. Por la noche, cuando el silencio era más profundo, me acercaba a la rejilla, pegando mi oído a la fría superficie de metal. Escuché fragmentos de conversaciones, susurros. Los guardias hablaban de los envíos, de los nuevos sujetos, de los laboratorios. Mencionaban nombres, fechas. Aprendí que la residencia Girasoles era una tapadera para una red de tráfico ilegal de medicamentos falsificados. Utilizaban a los residentes, especialmente a aquellos sin familia o con problemas de memoria, para probar sus productos. Experimentaban con ellos, observaban las reacciones, y luego, cuando ya no les servían, los eliminaban. Las jaulas que había visto eran para transportar a los sujetos entre la residencia y otros laboratorios clandestinos. El horror se apoderó de mí. No eran solo robos o negligencia. Era un crimen atroz, una explotación de los más vulnerables. Y mi nieto, Mateo, me había entregado a esas personas. ¿Lo sabía él? La pregunta me atormentaba. Un día, mientras escuchaba a escondidas, oí el nombre de Mateo. Uno de los guardias le dijo a la señorita Rosa que Mateo había llamado, que estaba preocupado por mi estado. La señorita Rosa le respondió, con una voz cargada de fastidio, que Mateo era demasiado sentimental, y que solo pensaba en el dinero. Mencionó que Mateo había recibido una suma considerable por mi ingreso a la residencia, pero que no sabía el verdadero negocio que se llevaba a cabo allí. La revelación fue como un puñetazo en el estómago. Mateo no lo sabía. No era cómplice de los crímenes de la residencia. Solo era un hombre ciego por su ambición, que me había entregado a cambio de dinero, sin importarle las consecuencias. La rabia que sentí fue aún más intensa que antes. No por la traición, sino por la ingenuidad, la falta de humanidad. La desesperación por escapar se hizo más fuerte. Necesitaba salir de allí, no solo por mí, sino por los otros residentes, por don Luis, por todos los que estaban siendo explotados. Empecé a examinar mi celda con más detenimiento. Las paredes de cemento eran sólidas, la puerta de metal inquebrantable. Pero había un punto débil. El inodoro. Era un inodoro de porcelana, viejo, fijado a la pared con unos tornillos oxidados. Observé los tornillos cada vez que la luz entraba por la rendija de la puerta. Estaban corroídos. Con la punta de una cuchara de plástico que me daban con las comidas, empecé a raspar el óxido, lentamente, pacientemente. Era un trabajo minucioso, lento, que apenas hacía ruido. Mis dedos se adormecían, mis uñas se rompían, pero no me detuve. Cada raspado era un acto de desafío. Mientras trabajaba, recordaba la vida que había llevado, mis rutinas sencillas, mi jardín, mis guisos. Extrañaba mi hogar, mi libertad. Pero esta experiencia, paradójicamente, me había despertado. Me había recordado la fuerza que siempre había tenido, la astucia que la vida me había enseñado. Yo no era una anciana indefensa. Yo era Carmen. Y Carmen no se dejaba vencer. Un día, escuché algo diferente en el ducto de ventilación. Una conversación más larga. La directora y un hombre, una voz nueva, más autoritaria. Estaban hablando de un gran envío esa noche. Un envío que involucraba a varios residentes. Y mencionaron el nombre de don Luis. Mi corazón dio un vuelco. Iban a usar a don Luis. La urgencia se hizo palpable. No tenía mucho tiempo. Mis esfuerzos con el inodoro se intensificaron. Mis músculos dolían, pero seguí raspando, aflojando los tornillos. Finalmente, uno de ellos cedió. Luego otro.
Con un esfuerzo sobrehumano, logré mover el inodoro, creando un pequeño espacio, apenas suficiente para mi cuerpo, pero un espacio al fin y al cabo. Detrás del inodoro, la pared parecía más delgada, con unas grietas que antes no había notado. El sonido del cerrojo de mi celda se escuchó de nuevo. Era la hora de la comida. La señorita Rosa entró con la bandeja. Me miró, y por un instante, vi una sombra de algo en sus ojos. ¿Compasión? ¿Miedo? No lo supe. Me dio la bandeja, y esta vez, susurró algo. No haga ruido. Hay una rejilla de ventilación en el pasillo principal. Conduce a un área de servicio. Y a la calle trasera. Me miró fijamente, con una expresión seria. Tenga cuidado, señora Carmen. No todos aquí son malos. Algunos solo intentan sobrevivir. Y luego, se fue, cerrando la puerta detrás de ella. Mi mente se aceleró. La señorita Rosa. ¿Era una aliada? ¿O una trampa? Su advertencia sobre el ruido. Su mirada. Decidí confiar. No tenía otra opción. Esa noche, intentaría escapar. Tenía un plan. Un plan arriesgado, pero era mi única oportunidad. Esperé hasta que la residencia se sumió en la oscuridad y el silencio de la madrugada. El inodoro, los tornillos, la grieta. Todo estaba listo. Me vestí con mis ropas más oscuras, atando mi pañuelo en la cabeza. Escuché los pasos de los guardias, el cambio de turno. Cuando el pasillo estuvo en silencio, y la voz del hombre de arriba dejó de escucharse, me moví. Con un esfuerzo hercúleo, logré desplazar el inodoro lo suficiente como para pasar. El espacio era estrecho, claustrofóbico. Me arrastré por el hueco, sintiendo el polvo y la suciedad en mi piel. La pared, como había sospechado, era más delgada. Con mis manos, con la ayuda de la cuchara, empecé a cavar, a raspar la argamasa. Los ladrillos cedieron, uno a uno. El sudor corría por mi frente, mis músculos ardían, pero no me detuve. Finalmente, abrí un pequeño agujero. Podía ver el pasillo al otro lado. Estaba oscuro. Salí del hueco, sintiendo el aire frío del pasillo. Estaba libre de la celda, pero no de la residencia. Ahora, el siguiente paso. La rejilla de ventilación que la señorita Rosa había mencionado. Recordé las jaulas, los envíos, el nombre de Don Luis. Tenía que exponerlos. No solo escapar. Tenía que llevar la verdad a la luz. Me moví por el pasillo del sótano, mis pasos silenciosos, mi linterna en la mano. Encontré la rejilla. Era grande, de metal, pero estaba fijada con tornillos. Con la cuchara, intenté aflojarla. Fue más difícil de lo que esperaba. Mis manos resbalaban, el metal era frío. Pero la imagen de Don Luis, el miedo en sus ojos, me dio fuerzas. Cuando la rejilla finalmente cedió y pude moverla a un lado, me asomé. Era un conducto de ventilación grande, que descendía en la oscuridad. Y abajo, vi una luz tenue. Venía de la calle. Era la salida. Pero antes de bajar, escuché algo. Voces. Pasos. Venían del otro extremo del pasillo. Estaban regresando. Los guardias, la señorita Rosa. Habían descubierto mi escape. No había tiempo para dudar. Me metí en el conducto, arrastrándome, sintiendo el polvo y la suciedad. La oscuridad era total, pero sabía que estaba cerca de la salida. Escuché sus voces, sus gritos, buscándome. Sabía que venían. Pero yo ya estaba en movimiento, arrastrándome hacia la libertad, hacia la verdad. El juego había comenzado, sí, pero ellos subestimaron a la anciana. Y ahora, Carmen estaba a punto de desatar su propia justicia. Me arrastré por el conducto de ventilación, sintiendo el metal frío y la acumulación de años de polvo y suciedad en mi piel. La oscuridad era total, sofocante, pero el débil resplandor que veía al final del túnel me impulsaba hacia adelante. Escuchaba los gritos y los pasos de mis captores cada vez más cerca. Sabía que me seguían, que no se darían por vencidos fácilmente.
El miedo era una punzada constante, pero la determinación de exponerlos era mucho más fuerte. El conducto terminó en una rejilla que daba a una calle trasera, una de esas calles sin salida que solo utilizan los camiones de reparto. Con un último empujón de la cuchara de plástico, logré aflojar la rejilla lo suficiente como para abrirla. Me arrastré hacia afuera, sintiendo el aire fresco de la noche en mi rostro. Estaba libre de la residencia Girasoles. Libre de mi celda, de sus sombras, de su silencio. Pero no estaba a salvo. No todavía. Miré hacia el edificio. Las luces de algunas ventanas brillaban tenuemente. Sabía que en cualquier momento, la puerta trasera se abriría y mis perseguidores saldrían. Necesitaba un plan. Necesitaba ayuda. Lo primero que hice fue buscar mi teléfono. Lo había escondido en un bolsillo secreto de mi bata, uno que había cosido yo misma hace años para guardar pequeños tesoros. Saqué el aparato, con las manos temblorosas. La pantalla se encendió, mostrando la hora, las 3 de la madrugada. No había mucho tiempo. Mi primer instinto fue llamar a Mateo. Pero luego, recordé las palabras de la señorita Rosa, que él era demasiado sentimental y que no sabía el verdadero negocio que se llevaba a cabo allí. No. Llamar a Mateo ahora solo lo pondría en peligro a él y no me ayudaría a mí. Necesitaba a alguien más. Alguien que no estuviera involucrado, alguien que creyera en mí. Pensé en mi vecina de toda la vida, doña Pepa. Siempre fue una mujer fuerte, de buen corazón y sobre todo, discreta. Ella me conocía bien. Sabía que yo no inventaría historias. Marqué su número, mis dedos apenas tocaban los botones. El teléfono sonó varias veces antes de que ella contestara, su voz somnolienta y confundida. Doña Pepa, susurré. Soy Carmen. Necesito su ayuda. Estoy en problemas. Ella, sorprendentemente, no dudó. Su voz se volvió alerta, preocupada. Me preguntó dónde estaba. Le expliqué, brevemente, la situación, el peligro, la necesidad de que me recogiera sin hacer preguntas. Le pedí que no llamara a la policía todavía. Que necesitaba llegar a un lugar seguro primero. Ella me dijo que vendría de inmediato. Que no me moviera de allí. Me escondí detrás de unos cubos de basura, tiritando de frío y de miedo. Escuché el sonido de una puerta abriéndose y los gritos de mis perseguidores. Habían salido. Sus voces se acercaban. Sentí la punzada de adrenalina, el instinto de supervivencia. Unos minutos después, vi las luces de un coche. Era doña Pepa. Su coche viejo, pero confiable, se detuvo a mi lado. Me subí rápidamente, agachándome en el asiento trasero para no ser vista. Doña Pepa arrancó, alejándose de la residencia Girasoles. Miré por la ventana trasera y vi las siluetas de los guardias, buscando en la oscuridad. Había escapado. Llegué a casa de doña Pepa, exhausta, pero aliviada. Ella me recibió con un abrazo, y sus ojos estaban llenos de preocupación. Me preparó un té caliente y me sentó en su sofá. Le conté todo. Cada detalle. El sótano, las jaulas, los registros de pacientes, la farmacéutica de medicamentos falsificados, la conversación sobre los envíos y los nuevos sujetos. Le conté cómo Mateo me había dejado allí, sin saber la verdad. Doña Pepa escuchó en silencio, su rostro se volvía más grave con cada palabra. Cuando terminé, me miró con determinación. Carmen, dijo, esto es muy grave. No podemos quedarnos calladas. Tenemos que ir a la policía. Yo asentí. Sabía que tenía que hacerlo. No solo por mí, sino por los otros residentes, por don Luis, por todos los que estaban siendo explotados en esa horrible residencia. Pero había un problema. Necesitaba pruebas. Sin pruebas, mi historia sonaría a delirios de una anciana. Doña Pepa me miró. Entonces, vamos a conseguir pruebas, dijo, su voz firme. Tú has sido siempre una mujer astuta, Carmen. Y yo no me quedaré de brazos cruzados mientras mi amiga y otros inocentes sufren. El plan que ideamos era arriesgado, pero era el único que teníamos.
Necesitábamos regresar a la residencia Girasoles, al sótano, y conseguir pruebas físicas de lo que estaba sucediendo. Fotos de los documentos, grabaciones de conversaciones, algo tangible que demostrara la verdad. Doña Pepa tenía un sobrino, un joven llamado Ricardo, que era periodista. Joven, intrépido y con una reputación de investigar casos difíciles. Decidimos contactarlo. Le contamos la historia, y al principio, Ricardo fue escéptico. Pero luego, Doña Pepa, con su persuasión y mi relato detallado, lo convencieron. Él vio la seriedad del asunto, la magnitud del crimen. Accedió a ayudarnos, pero con una condición: iría con nosotros, para documentar todo. El regreso a la residencia Girasoles fue aún más tenso que mi escape. Fuimos por la noche, en el coche de Ricardo, un viejo utilitario que no llamaría la atención. Nos estacionamos lejos de la entrada principal, en una callejuela oscura, cerca de la entrada de servicio que daba al sótano. Ricardo llevaba consigo una cámara de video pequeña, casi imperceptible, y un micrófono oculto. Yo llevaba mi linterna. Nos acercamos sigilosamente a la entrada de servicio. La puerta estaba cerrada con llave. Pero yo recordaba la maña que había aprendido para forzar la cerradura del inodoro. Con una horquilla de pelo de Doña Pepa, y con la paciencia de un artesano, logré abrir la cerradura. El clic fue apenas audible en el silencio de la noche. Entramos en el sótano. El olor a humedad y a químicos era más fuerte que antes. Nos movimos lentamente, con Ricardo grabando cada paso. Las sombras se alargaban, creando figuras fantasmales en las paredes. Llegamos a la oficina improvisada. Allí, Ricardo comenzó a fotografiar cada documento, cada registro de paciente, el logo de la farmacéutica falsificada. Yo señalaba los nombres tachados, los símbolos extraños. Mientras Ricardo trabajaba, escuchamos un ruido. Pasos. Venían de la parte trasera del sótano, de donde yo había escuchado los envíos. Nos escondimos detrás de unos contenedores de metal. Vimos a la señorita Rosa, acompañada de 2 guardias y la directora. Estaban supervisando la carga de unos camiones pequeños, sin distintivos, que esperaban en la entrada de servicio. Estaban moviendo mercancía. Y vi a don Luis. Estaba siendo arrastrado por uno de los guardias, su rostro pálido y sus ojos llenos de terror. Lo estaban llevando a uno de los camiones. La visión de don Luis me llenó de una rabia helada. No había tiempo para dudas. Teníamos que actuar. Le susurré a Ricardo que teníamos que grabar eso. Él, con valentía, se asomó por detrás de los contenedores, su cámara grabando la escena. La directora daba órdenes, su voz autoritaria resonaba en el sótano. La señorita Rosa parecía tensa, con una expresión de culpa en su rostro. Justo cuando don Luis estaba a punto de ser subido al camión, escuché un ruido. Un sonido metálico. Uno de los guardias había dejado caer una de las jaulas vacías que había visto. El sonido resonó en el silencio, y la directora se giró, su mirada buscando el origen del ruido. Fue el momento. Salí de mi escondite, cojeando ligeramente, mi voz resonando en el sótano. Aquí están, Ricardo. Aquí están los criminales. Mi aparición lo sorprendió por completo. La directora se quedó inmóvil, sus ojos desorbitados. La señorita Rosa me miró con una mezcla de pánico y alivio. Los guardias se quedaron perplejos. Ricardo salió de detrás de los contenedores, su cámara apuntando hacia ellos, grabando todo. «Tenemos todo grabado», gritó. «Sus crímenes han sido expuestos». La directora, al ver la cámara, palideció. Intentó correr hacia nosotros, pero doña Pepa, con una agilidad sorprendente para su edad, se interpuso en su camino, bloqueándola. El caos se desató. Los guardias intentaron apagar las luces, pero Ricardo tenía su propia linterna, y la cámara seguía grabando. Las alarmas de la residencia, que ellos mismos habían deshabilitado para sus operaciones clandestinas, se activaron por el ruido. La policía, a la que doña Pepa había llamado en secreto antes de venir, ya estaba en camino. Escuché las sirenas a lo lejos. La directora y los guardias, al escuchar el sonido, intentaron huir. Pero era demasiado tarde.
Las luces de la policía ya se veían a través de la entrada de servicio. Los camiones indistintivos intentaron escapar, pero fueron interceptados. En cuestión de minutos, el sótano se llenó de policías. Las detenciones se sucedieron rápidamente. La directora, los guardias, el conductor del camión, todos fueron arrestados. La señorita Rosa, con lágrimas en los ojos, se entregó, confesando su participación pero también revelando la manipulación a la que había sido sometida. Su testimonio, junto con las pruebas de Ricardo y mi propio relato, sería crucial. Don Luis fue liberado, su rostro lleno de gratitud. Otros residentes, los que estaban a punto de ser enviados, también fueron rescatados. La red de tráfico de medicamentos falsificados fue desmantelada. La residencia Girasoles, que había sido una tapadera para el crimen, fue clausurada. La historia se convirtió en un escándalo nacional. Los medios de comunicación, liderados por el reportaje de Ricardo, expusieron los horrores que se ocultaban tras los muros de esa supuesta residencia de lujo. La imagen de la anciana Carmen, que había desenmascarado a una red criminal, se convirtió en un símbolo de valentía y justicia. Mateo, mi nieto, se enteró de todo por las noticias. Me llamó, su voz llena de vergüenza y arrepentimiento. Me dijo que no tenía ni idea de lo que estaba pasando en la residencia, que solo pensaba que me estaba dando la mejor atención posible. Que se sentía horrible por haberme dejado allí, por haber sido tan ciego por su propia ambición. Le dijo que lo sentía. No le dije nada. Solo lo escuché. Las lágrimas de arrepentimiento de Mateo fueron amargas, pero no me trajeron satisfacción. La herida de su abandono aún estaba allí, pero ahora sabía que él no era un criminal. Solo era un hombre que se había equivocado, que había priorizado el dinero sobre su propia familia. Volví a mi casa. Mi pequeña casa en Sevilla. Mi jardín, mi cocina, mi salón. Todo parecía igual, pero yo no era la misma. Había cambiado. Había sobrevivido. Había luchado. Y había ganado. Mi vida no volvió a ser una rutina sencilla. Me convertí en una defensora de los derechos de los ancianos, trabajando con fundaciones y organizaciones para exponer abusos en otras residencias. Mi historia fue un testimonio, una voz para aquellos que no podían hablar. Mateo, con el tiempo, intentó reconstruir nuestra relación. No fue fácil. La confianza es algo frágil, y una vez rota, es difícil de reparar. Pero él, a su manera, intentó enmendar sus errores. Me visitaba, me ayudaba, me escuchaba. Y aunque nunca volvió a ser el mismo Mateo que yo crié, vi un atisbo de la persona que podría ser, si aprendía de sus errores. La vida me había dado una lección en mi cumpleaños. Me había quitado mi hogar, mi tranquilidad, mi confianza. Pero también me había dado una fuerza que no sabía que tenía, una misión, y la oportunidad de luchar por otros. Y al final, la justicia de Carmen, la anciana que nadie subestimó, había prevalecido.